Hablaremos de fuentes de la juventud. Atención a aquellas personas que desean rejuvenecer inmediatamente, a seguir nuestras instrucciones. A través de los siglos, como usted sabe, se ha buscado la fuente de la juventud, que es también fuente de justicia y reparación para quienes han sufrido las consecuencias de un universo mal hecho. Los dioses del Olimpo renovaban su vigor, como saben ustedes, con el néctar y la ambrosía. El néctar es un licor dorado y transparente que no emborracha, pero inspira al bebedor maravillosas canciones, poesías, ideas y palabras inteligentes. Ese es el néctar. La ambrosía es una sustancia parecida a la tarta de queso. Es como una especie de cheesecake. Qué raro, ¿no? Del Olimpo. Su nombre, ambrosía, tal vez proviene de abrotos, que en griego significa no mortal. Los dioses escandinavos lograban beneficios parecidos gracias a unas manzanas, las manzanas doradas de la juventud. La diosa Idun sería mejor, las llevaba siempre consigo, preservándolas de los extraños, ¿no? Porque si no, todo el mundo iba a comer esas manzanas y ya la juventud eterna no sería patrimonio de los dioses solamente. En una ocasión, el gigante Thiassi capturó a Loki, el más traicionero de los dioses, y lo utilizó para atraer justamente a Idun a su cabaña. Idun cayó en poder del gigante y las manzanas también. Finalmente los dioses de Asgard, durante ese periodo cuando Thiassi se hizo con las manzanas, los dioses empezaron a envejecer y a debilitarse, hasta que el propio Loki, obligado por los dioses, rescató a Idun de las garras del gigante y lo hizo convirtiéndola en una nuez y transportándola por los aires, naturalmente. Él creo que se convirtió en águila, pero no estoy seguro. Entre los dioses chinos, la inmortalidad provenía de unos duraznos que crecían en el jardín de Si Wan-mu, la reina del oeste del continente llamado Kunlun. Su esposo, el esposo de Si Wan-mu, es Tun Wan-kung, el rey del este. Ella es el Yang y él es el Yin. El Kunlun es uno de los 10 continentes de la cosmología taoísta. Tiene 9 pisos, un continente con 9 pisos. No son continentes como los nuestros, que es ahí nada más que una sola planta. No, este continente tiene 9 pisos que al escalarlos te llevan a las puertas del cielo. Bajo la tierra también tiene 9 plantas que conducen desde luego al infierno. Los estanques de la región de ese continente son alimentados por un agua amarilla que proviene de 3 fuentes escarpadas. Bebiendo de la primera, que se llama fresca brisa, uno se hace inmortal. Si uno llega a la segunda, que es doblemente alta y lleva el nombre de jardín colgante, se convierte al beber en un espíritu dotado de poderes mágicos. Y escalando la tercera, que es también el doble de alta que la anterior, y se conoce como vergel, puede uno desde allí ascender al cielo y convertirse en un espíritu divino. Así que fíjese. El jardín de la reina, Si Wan-mu, está alrededor de un espléndido palacio y allí pasan el tiempo los inmortales en un interminable ciclo de juegos, bailongos y pasatiempos. De vez en cuando, decir pasatiempo en alguien que es inmortal es complicado. De vez en cuando Si Wan-mu aumenta el número de inmortales, lo aumenta regalando un durazno de la inmortalidad a algún humano meritorio, muy de vez en cuando. Hay algún humano que vale la pena y la reina Si Wan-mu le regala un durazno, le regala. Estos obsequios, como se ha dicho, son raros y en realidad los duraznos maduran solo una vez cada 6.000 años. Y maduran poco. También se habla de 3 islas de la inmortalidad. Son Fangchang, Penglai y Jinzhou. La primera,
Phan Chang, se encuentra precisamente en el medio del mar Oriental. Sus costas forman un cuadrado de 5.000 millas de lado. Es una isla, ¿eh? Hay palacios de oro, jade y cristal. Hay también dragones. Los inmortales, que no quieren remontarse al cielo, se dirigen a la isla y reciben el documento de vida primordial. Hay varios cientos de miles de inmortales allí, ¿eh? Todos montan en grullas. Pueden sojuzgar demonios y hacerse invisibles. Mantienen siempre un aspecto juvenil, laboran los campos y cultivan la hierba de la inmortalidad. En Penlai, otra de las islas, la segunda de ellas, crece el hongo de la inmortalidad, en busca del cual partieron muchas expediciones. Se trata de una isla donde crecen árboles de piedras y coral. Los habitantes son hadas e inmortales voladores. El emperador Xi Guangti, de quien hablamos no hace mucho, buscó infructuosamente esta isla. Los taoístas desarrollaron innumerables ejercicios físicos y espirituales para mantenerse jóvenes eternamente. Ancianos y muertos que han practicado estos ejercicios desmienten su eficacia. En 1356, el viajero Jean de Mandeville escribió acerca de las aguas milagrosas, de unas aguas milagrosas que había encontrado. Las situaba junto a una montaña y cerca de la ciudad llamada Polombe. Esta fuente, curaba y rejuvenecía. Mandeville aseguraba haber bebido de ella por 3 veces. 2 siglos antes, Federico Barbarroja, el Papa y otros reyes europeos habían recibido cartas del Preste Juan, el legendario emperador cristiano del Asia. Como se sabe, este príncipe inmortal gobernaba una tierra mágica y poseía anillos que lo hacían invisible, piedras que le permitían vivir bajo el agua y talismanes maravillosos gracias a los cuales podía decidir el devenir de la historia. En aquellas cartas, el Preste Juan hablaba de 2 fuentes de la eterna juventud. La primera volvía a los ancianos a la adolescencia. La segunda, menos asombrosa, se limitaba a mantener jóvenes a quienes lo eran todavía. El sabor de las aguas era dulce y oloroso, pero a nadie le importaba. El Preste Juan tuvo la intención de marchar al oeste para ayudar a los cristianos en las cruzadas y para aliviar los sufrimientos de Europa con sus maravillas. Al frente de un pequeño ejército comenzó su viaje cuando Edesa cayó en manos del Islam. Al llegar a orillas del Tigris, comprendió que no podría cruzarlo por falta de barcos. Se dirigió al norte, donde, según le habían dicho, el río se helaba en invierno. Esperó durante años un hielo que nunca llegó. Despareja dotación la de este hombre, que desandaba las edades, pero no podía cruzar un río. El tipo se volvía joven después de haber sido viejo, y para cruzar un río se veía en serios problemas. Las últimas noticias del Preste Juan las recibió Carlos V, ya en 1530, pero los tiempos se habían cambiado. Nadie estaba interesado en perseguir fantasmas, y menos con un mundo por descubrir, como América. Y en ese mundo, en América, también existían leyendas. En la región del Orinoco crecía el guayacán, el también llamado árbol de la inmortalidad. Los nativos hacían vasos con la madera de este árbol y el agua con que los llenaban se volvía azul, Se decía que este líquido era un elixir de la juventud. No lejos de allí veneraban un árbol que actualmente se llama palmera moriche y a la que los indios llamaban árbol de la vida. Creían que de ese árbol había renacido el género humano tras un gran diluvio. Pedro Mártir de Anglería hablaba de la isla de Boyacá, también llamada Ananeo, situada a 325 leguas de la Española.
La Española es la isla que contiene a Haití y Santo Domingo, ¿no? Esta isla, la isla de Boyacá, tenía también su propia fuente de la juventud. Ponce de León, gobernador de Puerto Rico, oyó hablar a los indios de Cuba de una fuente que estaba en la isla de Bimini. Después de obtener el permiso del rey para explorarla, partió con 3 naves desde el puerto de San Germán. No encontró la fuente, pero el 2 de abril de 1513 descubrió la península de la Florida. Ponce de León creyó que era una isla con cierto buen sentido, ¿no? Y la recorrió prolijamente, bebiendo de todos sus charcos, bañándose en todos sus ríos, chapoteando en todos sus pantanos. Finalmente se topó con unos indios que le atravesaron la pierna con una flecha. Apenas si le quedó tiempo para llegar a Cuba, donde murió. 15 años más tarde, don Pánfilo de Narváez, el enemigo de Hernán Cortés, organizó una nueva expedición a la Florida. Buscaba oro, pero también buscaba algún milagro porque le habían llegado noticias de la fuente. Llegó al mando de 5 navíos el 12 de abril de 1528. Llevaba 80 jinetes y 400 hombres. Entre ellos estaba nuestro querido amigo Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Llegaron hasta los Apalaches en extenuantes jornadas de mala sombra. Muertos de hambre y con las manos vacías, regresaron como pudieron. Llegaron y aterrizaron, vaya a saber cómo, en las costas de Texas. Perdidas sus naves, no les quedó más remedio que construir unos barcos para cruzar el mar. Pero no tenían nada, ni hierro, ni fragua, ni estopa, ni betún, ni clavos. Pero con madera en 40 días hicieron 5 barcas. En ellas se metió todo el ejército. Naufragaron. Solo se salvaron 4 hombres. Uno era Álvar Núñez. Después de cruzar a pie la América del Norte, Álvar Núñez llegó a Los Ángeles, desde la Florida hasta Los Ángeles, a gamba. Tardó 8 años, durante los cuales fue esclavo, médico, hacedor de milagros y resucitador de muertos. Y escribió un libro, Naufragios, donde contó todas sus experiencias, digo yo, babeándome, menos una. Y lo cito a Álvar Núñez. Aquí solo quedan apuntadas mis desventuras, pero hay algo que no le digo a nadie, sino al rey. Muchos creyeron que lo que Álvar Núñez reveló a Carlos V, y solo a Carlos V, no fue otra cosa que la existencia de la fuente de la juventud. Aquí todos hacemos fuerza por obtener un poco de juventud extra. Hay quienes venden licores y elixires. Los vendedores de elixir del barrio de Flores tenían un licor engañoso que provocaba la sensación de ser joven. Y algunos se contentaban con eso y protestaban que la juventud es un estado de ánimo, mientras se pegaban la dentadura postiza. Había también un tónico de efectos efímeros. Por 10 segundos restituía la lozanía. Yo creo en la existencia de las fuentes de la vejez, no de las fuentes de la juventud. Las fuentes de la vejez son unos estanques fatales que es imposible no hallar. Sus aguas maléficas están en todas partes. Y el hombre que bebe de ellas irá envejeciendo, haciéndose más triste y más débil, hasta que más tarde o más temprano se muere. Alguna vez escribí esto: el obvio resultado de haber bebido en las fuentes vulgares de la verdad. Nunca seremos más jóvenes que hoy. Jamás volveremos a ver a nuestros muertos. El tiempo no retrocede. El amor perfecto no existe. Hay un verso que está siempre a punto de revelársenos y que no escribiremos nunca.
Para los hombres de verdad, este no es el final de sus sueños, sino más bien el principio. La fuente de la juventud siempre ha sido un embeleco. Usted me podrá decir que los hombres maduros que buscan amores jóvenes también, en cierto modo, buscan la fuente de la juventud, etcétera, etcétera. Hay mil metáforas al alcance de la mano, y cuando una metáfora está tan cerca que no hay que levantarse para agarrarla, es superflua. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decir, bueno, etcétera? Sí, vamos a dedicar esto a las mujeres que nos hacen inmortales con Claro, un beso. digo, eso no estaría mal. Es el Fausto, nada menos. Claro. Nada menos que el Fausto. Claro. El Fausto en la noche de Walpurgis, que es una noche extraordinaria. Está en la segunda parte del Fausto. Eso. Cuénteme. Es la noche de Walpurgis, que es una especie de ensoñación. Y van, si no me acuerdo mal, Fausto, el homúnculo, que es un personaje que aparece por un rato nada más, y Mefistófeles. Y se produce una especie de ensoñación que no tiene que ver con el demonio cristiano, sino que tiene que ver con la fulería de los paganos. Y aparecen seres tan terroríficos, Goethe los vuelve un poco farabutes a todos, pero tan terroríficos que Mefistófeles no digo que tiene miedo, pero le da impresión al texto. ¿Qué es esto? Y están ahí con otro nombre que no me voy a acordar, nuestras amigas las Grallas, aquellas tres viejas que compartían un ojo y un diente, pero si no recuerdo mal, están dibujadas por Goethe como sin forma. Y un demonio sin forma es más terrorífico que el que tiene forma. Y allí, entre toda esa colección de monstruos de terror y de lujuria, ya que está ahí Galatea, por ejemplo, a cuyos pies cae el homúnculo, y allí está Helena. Allí está Helena, y ahí debe estar, aunque no, esto no es del Fausto, mire, la frase, dulce Helena, ven a hacerme inmortal con un beso, es de Tennyson, me parece, o de Marlowe. Pero no importa. Se refiere... Helena estaba allí, y si me acordé de la noche de Walpurgis... Está muy bien. Está muy bien que me acuerde de la noche de Walpurgis. Helena está allí, y allí está Fausto, que desde luego cae deslumbrado por la belleza de aquella Helena, ¿no? Pero agarren el Fausto, segunda parte, la noche de Walpurgis, que no tiene nada que ver con Halloween, ni con ninguna de esas giladas. No, ni un After Office, esas cosas. Bueno, está bien, Goethe, ¿eh? Está bien. Bueno, dale. Bueno, discúlpeme que... No, me quedé pero pensando... al final me olvidé de dónde era el verso ese. Ven, dulce Helena, a hacerme inmortal con un beso. Y no es Goethe, y yo no sé si es... debe ser Marlowe, Bueno, ya algún oyente nos va a dar una mano. Dale. Me quedé pensando en esto de las fuentes, ¿no? Pensaba en esas dos fuentes, Alejandro, una que parecía producir algo mucho más prodigioso, que era volver un anciano a la juventud, y que cumpliría el sueño de muchas personas, ¿no? Yo muchas veces he escuchado esta frase de me gustaría volver a ser joven, pero con la experiencia que tengo ahora. No, flaco, a mí me gustaría ser joven. Bueno, y la otra que... Justamente mi pregunta una de las ahí. cosas de la que quiero librarme es la experiencia. Es la experiencia, sí. ¿Por qué se cree que uno se siente mal? Aparte nada de jugar ni con ventajas ni desventajas, ¿no? Porque digo, supongo volver con la experiencia es jugar con ventajas. Por eso, digo, no vale jugar con ventajas. Y le iba a preguntar, una de las preguntas era esa, si usted que le gustaría, digamos, volver a esto todos o la nos otra. gustaría volver No, digo, la otra, la a que los conserva jóvenes, la a los juventud. maduros, a los ancianos, a todos todos, nos gustaría regresar. Pero no solo para recobrar nuestro vigor, que a lo mejor lo tenemos, para recuperar a los que se murieron, flaco. ¿Para qué querés volver si no para...? O que se cree que es una cosa de sentirse bien, nada más. Para eso me tomo un, qué sé yo, ¿cómo se llama? Un antioxidante o algo así. Claro. No se trata del bienestar. Complejo vitamínico. No es claro, ¿qué es? ¿Cuál es el secreto de la vida y del goce?
sentirse bien en el sentido del uvasal. Eso no es sentirse bien. Bueno, pero usted me iba a preguntar algo y yo lo vengo jorobando. No, ya me ha contestado. Una era esa, ¿no? Porque yo sentía que, pensaba, mejor dicho, esto, ¿no? Que volver con la experiencia no estaba bien. Es más, creo que complicaría mucho disfrutes. Digo, hablar con un muerto querido sabiendo uno y teniendo la memoria de esta muerte, ¿no? Bueno, para no hablar de todas esas cosas que uno empieza a pensar cuando piensa en un retroceso en el tiempo, ¿no? Sí, sí, también, etcétera. ¿Qué pasaría con? Sí, qué sé yo, la cadena causal que se interrumpe, matas una hormiga y cambia todo. Claro. Y la otra pregunta que le quería hacer en función a esto que había hablado es, si usted agarraría viaje con esta otra que devolvía la juventud por 10 segundos. Por 10 segundos no, pero a mí me gusta el cuento de Papini que se llama El giorno no restituto. Sí, señor. Que es la historia de una anciana mujer que ha sido muy bella en la juventud y que ha hecho un pacto angélico, demoníaco, que consistía en lo siguiente. Cuando tenía ella que cumplir 25 años, aceptó cumplir 26. Y se guardó los 365 días de ese año para usarlos en su ancianidad. Qué lindo eso. Y entonces, una vez cada tanto, no me acuerdo si era una vez por año sería demasiado poco, o una vez por mes, esta mujer daba una fiesta y se presentaba con su belleza de los 25 años, cuando todos sabían que tenía como 80, ¿no? Y esa es la gracia del cuento, es eso. Extraordinario, Sí, eso me gusta. Extraordinario. Sí, sí, sí. Se lo vende un hombre que iba comprando años para una hija enferma, ¿recuerda? Ajá. Un señor que iba comprando, y bueno, el día no restituido justamente es la historia de cuando ella le va a reclamar a este señor el último día que este señor le tenía que devolver. Y el tipo ya se lo había gastado. Ya se lo había gastado, exactamente. Pero bueno, o sea, dediquemos entonces esto, si usted me permite, ya que de inmortales hablamos, al amigo Gilgamesh, al amigo de Soto que estuvo buscando la juventud. Hernando de Soto, que no está citado en este informe, que también anduvo por ahí por la Florida, o sí lo nombré, no, a Ponce de León. A Ponce de León. Pero no nombró a ahí. Hernando de Soto, que vino a dar su apellido a una fábrica, no a una fábrica, a un automóvil fabricado por la ¿Qué casualidad Chrysler. decir ese automóvil no lo había nombrado? Claro, fabricado por la Chrysler. El de Soto. No sé si habrá automóviles de Soto todavía. No era de los mejores de la Chrysler. Es que no hay más. Pero bueno, pues Yo en he andado Estados en un Unidos camión quizá... de Soto. ¿Se acuerda que tenía justamente un cacique en la punta como emblema, digamos? Sí, hay, de la Mascarón de historia de los Estados Unidos y particularmente del Mississippi se han extraído muchos nombres de automóviles. Por ejemplo, Pontiac, que es un cacique, o de Soto, o Cadillac, que era un francés que remontó el Mississippi como si fuera un barrilete. Y estas historias, Alejandro, también... No así Lincoln, Que no era ni un... que no era un indio, sino un presidente muy posterior. Sí. Y no así Ford, Sí, Nietzsche. que fue también un presidente posterior, pero que nada tenía que ver con el dueño de la fábrica Ford, que se llamaba Ford. No era un cacique. Bueno, Alejandro, digo, conversaciones como esta, historias como la que Los nos dos cuenta- eran unos hermanos. ¿Qué? ¿Los dos? Los dos. ¿Ah, sí? Sí, eran unos hermanos. Sí. Bueno, pero discúlpeme. No, está ¿Para bien. qué le cuento todas estas cosas? A mí me gusta ese conocimiento que tiene usted de estas Plymouth era un puerto de Inglaterra, desde luego. Sí. Y Volkswagen es alemán. Claro. El coche del pueblo. El coche del pueblo, quiere decir, ¿no? Quiere decir eso. ¿A usted qué fábrica de las grandes fábricas norteamericanas le cae más simpática? A mí me cae Aproveche porque no mucho hablamos de autos en este... Sí. Esto se lo dedicamos al amigo Pagano, que es amigo de autos. Sí, a mí me cae muy bien uno de los coches de una fábrica que se llamaba Impala. No sé Ese es si Chevrolet. Entonces a usted le gusta El Chevrolet, yo soy la de Chevrolet. General Motors. Sí. Digo, hay tres grandes que son la General Motors, la Chrysler y Y la ahora Ford. en el desde luego. automovilismo actual todavía hay
Claro, bueno, acá seguidores de una siempre fábrica o de estaban otra. el Ford y el Chevrolet, que eran los que corrían carreras. La gente se hacía hincha de marcas. Sí, señor. Lo cual parece un poco patológico, ¿no? Imagínense medio que uno raro, sí. se hiciera hincha de una marca... De jeans. De jean, por ejemplo. Claro, y se peleara con los Y que se tienen peleara otro. con los que tienen Far West. Claro. A mí me gustaba el Valiant. No sé si es de la El familia. bañal es de la Chrysler. De la Chrysler. Bueno, ¿a quién quiere dedicar? Ya lo dijo. Bueno, yo ya lo dijo, ya lo he hablamos de dedicado, los inmortales, Alejandro. pero quiero decir, ¿con qué vamos a ilustrar esta Eso, charla ¿con sobre qué vamos a automóviles? ilustrar? No, No era sobre automóviles, es sobre la juventud, Inmortal, la la juventud, inmortalidad. todo eso. Porque Hernando de Soto era uno de los que buscó pero, la fuente de la eterna juventud. ¿Era Hernando de Soto Ponce de León. o Godofredo Kaiser Carabela? No. En Carabela venían, ¿eh? Hernando de Soto, Bueno. demostrando con estas historias, Alejandro, que desde siempre lo único que lo preocupe, la angustia y la humanidad es la vejez y la muerte. Señores, vamos a escuchar entonces, ya que hablamos de retrocesos en el tiempo, la habanera que lleva por título Estudiante, que es lo que todos quisiéramos volver a hacer una vez que egresamos. Yo, al segundo día después de egresar, Sí. empecé a sentir... No, antes de egresar ya sentía nostalgias del ingreso. ¿Ah, sí? Así que ser estudiante está bien. Yo creo que algunas cosas que me aprendí después del egreso, algunas mínimas nociones que he incorporado a mi modestísimo bagaje, tienen como motivo secreto el seguir estudiando y el creer que con una actitud estudiantil iba a poder rejuvenecerme. Y créame que tenía razón. Creo que sí. Estudiante es esta bellísima habanera que va a cantar don Carlos Gardel. Adelante. Muchachitas de mi